Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que la NASA ocultó? ¿Qué es lo que Me la parece NASA que es la blureó? retroingeniería, directamente lo relacionado con la existencia de otros seres y naves que han visto y la retroingeniería. A él mismo lo querían presionar periodistas que se mofaban del tema. Después muy seriamente le decían, ¿el gobierno tiene o no naves extraterrestres? Y dice, debo de tener cuidado con mi convenio de confidencialidad. Y dice, pero ¿tienen naves y tienen seres o no tienen? Y dice, sí, básicamente sí. 3 días de una luz quedándose ahí y que no se podían acercar, o sea, se acercaban y se les bajaba la batería de las cámaras, se apagaban los autos y hay muchos videos De las personas, de gente que nada tiene que ver con el fenómeno. ¿Qué más valor tienen? Me encanta que dice lo importante de confirmar el fenómeno ovni es que nos va a unir como humanidad. Si me dices que algo no es posible en el universo, entonces explícame por qué sí es posible la vida, por qué existimos, por qué somos el máximo misterio de la ciencia y al mismo tiempo el máximo milagro de la teología. Somos ciudadanos del cosmos. Ojalá ustedes disfruten este espacio tanto como yo. A mí lo que me pasa es que traigo amigos con un nivel de conocimiento muy, muy grande, gente que ellos tienen muchos más años, yo hace más de 20 años que los entrevisto, que los conozco, que discutimos y en parte todo mi proceso de aprendizaje mientras iba haciendo documentales fue a través de las entrevistas que yo les fui haciendo. Hoy tengo una persona muy, muy especial. Él es primero es periodista, es presentador de televisión, pero también es astrónomo, también es investigador del fenómeno ovni, también hace muchísimas, muchísimas otras cosas. De hecho, es parte de una carrera universitaria para investigadores del fenómeno ovni. Fernando, gracias por estar acá. Gracias a ti, Jorge. Luis, un gusto de verdad de compartir estos momentos, compartir este aquí y ahora. ¿Te presenté bien? Excelente, yo soy tu amigo primero que nada, amigo de los amigos, amigo de la investigación. Y primero, pues encontrar la verdad de cada cosa, ¿no? Profundizar en los misterios que pues la gente común no alcanza a ver o no se da cuenta o no dejan que los vean. A mí hay algo que me llama la atención, que es algo que casi siempre digo, excepto cuando me olvido al final de uno de mis podcasts, que es, por un lado yo creo en las preguntas más que en las respuestas, ¿no? Porque las respuestas siempre terminan cambiando, las preguntas siguen siendo las mismas. Y la primera pregunta, yo no tengo dudas que la hizo el primer ser humano inteligente, que anda a saber quién habrá sido y en qué momento y por qué, pero cuando levanta la vista al cielo, mira ese cielo estrellado increíble y se hace esa pregunta que seguimos haciéndonos el día de hoy, miles de años después, todavía sin respuesta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezás a estudiar el cielo? Nos aproxima la observación. Se dice que los mejores maestros son los hermanos. Mis hermanos me subían a la azotea de mi casa desde el 75, 1900, a ver el cometa West, a Ajá. ver que las lluvias de estrellas, que iba a haber un eclipse. Ellos volteaban hacia el cielo. Un biólogo, un ingeniero en computación, una psicóloga, una ingeniera química, un electrónico, un electromecánico. Fíjate mis Son hermanos. un montón. Y todos ellos a una carrera y a mí me dejaron la astronomía, digamos. No quise repetir a química o biología o algo que alguien ya había tenido en mi casa. Y empezó a los 5 años de edad. Yo veía, y lo recuerdo y lo comento siempre, veía el Blue Book, Ujú. una animación que perseguía un jet de combate, un disco volador. Y les dije, ¿eso es verdad? Me dijeron, eso es una animación, pero sí hay vida en el universo. Ahí los pilotos del proyecto Blue Book de Estados Unidos señalan sus encuentros con seres del espacio. Entonces por ahí viene esa inquietud que tuve siempre para luego estudiar en la Sociedad Astronómica de México desde 1983, pero como astrónomo divergente, de mente abierta, investigando todo lo que, digamos, la ciencia, la academia convencional no abarca. Entiendo. Y otro tema que es el escudo que tenés ahí, ¿por qué siempre NASA es sinónimo de ovnis y de ocultar? ¿Es real?
Es real en cuanto a que desde que el hombre sale al espacio se encuentra esta presencia. Desde las primeras misiones espaciales, e incluso recuerdo del Sputnik, Ajá. también se recibieron ahí como que una señal o algo que no supieron o no dijeron nunca. Y vinieron a México gentes de la entonces Unión Soviética, dejaron en el planetario a Luis Enrique Erro, uno de los Sputniks. La muestra fue en el Auditorio Nacional y traían los cohetes verdaderos, no traían maquetas. Y ellos ahí contaron que hubo señales que no sabían qué eran. Exactamente, que había señales que no habían entendido. Estamos hablando de la primera vez que salimos de la Exactamente, estratosfera. desde la primera vez, ya desde los aviones de combate y las naves, cuando el hombre Los Foo empieza a Fighters, volar sí. por el planeta, ya empieza a ver. Cuando sale al espacio, continúa viendo. Y está documentado, ¿no? Esto no lo dicen los propios astronautas, los propios pilotos, que son testigos de muy elevada credibilidad y calidad en sus descripciones, en lo que ellos saben que hay allá arriba y en lo extraordinario que es este fenómeno, ¿no? La vida extraterrestre. Con la misión Apolo, hay muchísima información cruzada y son mitos. ¿Realmente se cortó una comunicación? ¿Realmente los acompañó un objeto hasta que llegaron a la Luna? ¿Qué es lo que pudiste indagar? Que verdaderamente, aunque parece más que extraordinario, la misión Apolo 11 estuvo a punto de no ocurrir, porque un objeto iba siguiendo al transporte, a la nave. La cápsula, lo último que decían es, mira, ahí hay un objeto, y decía Buzz Aldrin, ¿dónde está la etapa 3 del cohete? No querían decir, nos viene siguiendo un ovni para que no les dijeran aborten, porque muy seguramente algo más sabían como astronautas de ese nivel. Neil Armstrong era un tipo que volaba todo. Decían, mira, aquí hay un par de aletas, ¿las quieres probar? Las probaba, o sea, probaba todo tipo de dispositivos y todo. Una persona, pues en ese tiempo el representante máximo de la humanidad, diríamos que en ese momento fue el que dio el primer paso, el primer gran salto, y también él desde la superficie de la Luna señala que ahí hay algo y que ¿qué es? Dice, what it is, ¿qué es eso? Parece una forma de vida. Dice, vaya al otro lado, estamos enterados de eso. Le dicen desde Houston. Todo eso está grabado. Todo eso está grabado. Es lo interesante de la investigación, que existe esta conversación de Neil Armstrong que dice, pero, yep, y como que se queda así dudando y dice, pero parece una forma de vida. Se vaya al otro lado. Y de acuerdo a la grabación dice Tango Jezabel, y es una clave de cambien a canal seguro, ¿no? ¿Y ahí es el momento del silencio? No. Ahí es el momento en que ya no se habló de ese tema, ¿sí? Entonces son dos momentos muy especiales de cuando van hacia allá y cuando llegan. Buzz Aldrin esto lo dijo en el canal C-SPAN del Congreso de Estados Unidos, si no me equivoco, el que cubre allá en Washington DC Sí. las actividades. Y también ahí habló del monolito de Marte. Y fíjate cómo dijo Buzz Aldrin, así entre paréntesis, dijo, ahí hay un monolito, dice, y si alguien lo puso ahí y luego vino a la Tierra y puso las pirámides, dice, bueno, esto es lo que dicen algunos, dice, yo no sé si sea así, pero ¿para qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona Aldrin? ¿Por qué este hombre que se va a la televisión TV France y vuelve a relatar y dice lo mismo? Ya en una edad en que tienen convenios de confidencialidad todavía, pero ya hay otra flexibilidad, ya hay otros secretos, ya hay otros encubrimientos seguramente. ¿Has hablado con algún astronauta que te haya contado algo? Varias veces. Ajá. Fíjate, te quiero contar de dos de ellos, uno no muy conocido y otro legendario. Sí. Barry Wilmore es un astronauta de la NASA que estuvo en el transbordador espacial y él afirma que por una visión fue elegido y fue allá, y que allá vio algo que él podría decir que eso es Dios. Pero esto lo dijo dentro de una iglesia en México, él vino y dio su testimonio. Y yo fui, estuve ahí, cubrí el evento, hablé con él, formidable. Y después Barry Wilmore le tocó estar allá arriba en el espacio y es de los que se quedó varados hasta 6 meses. Oh, Él fue ese uno, Barry Wilmore. sí. Y él hablaba de algo así como una presencia celestial, una presencia angelical.
El otro astronauta es el legendario Edgar Mitchell, Claro. el quinto hombre que pisó la luna. Pude ir a su casa en Palm Springs Ajá. 3 años antes de que trascendiera, No hace y que en tanto. paz descanse, no hace tanto. Era la temporada de Big Witness en México, que presentábamos esta foto de Linda Blair y todo lo que era la investigación del ser humanoide de allá de los Anasazi, etcétera. Entonces fuimos y con Edgar Mitchell nos habló de los seres de Roswell que se parecían a ellos, y también nos dijo: a mí nadie me va a decir que los seres fueron recuperados y se los llevaron y cayó el objeto y se llevaron la nave. Pero yo nací y crecí en Roswell. Yo viví ahí y todos nos enteramos. Y al día siguiente dijeron del globo. Y Edgar Mitchell es uno que hablaba la voz muy fuerte, diciendo que tenía 60 años el gobierno encubriendo la realidad de la visita extraterrestre, y que él, por haber estado en los círculos de la inteligencia de muy alto nivel, tenía conocimientos muy amplios de todo lo que estaba sucediendo. Edgar Mitchell, pionero de lo que pasó ahora le llaman UAPs. Yo me preguntaría, si el gran Edgar Mitchell estuviera aquí, ¿qué nos diría de que vio pues ya cristalizada la petición que él tenía, que se abran los archivos? ¿Se abrieron? Una página más a la vez, me parece, Jorge Luis. Si tú has estudiado esto por décadas, te das Sí. cuenta que van abriendo. No puede ser de un día para el otro, son 3, 4 generaciones. Pero en 2 generaciones de humanos, los que vengan van a decir: pues claro que sí, ahí viene el cosmos, hay robots, hay inteligencia, porque ya es otra generación de humanos, ¿sí? Nosotros somos como que ese par o 3 trío de generaciones de humanos que estamos ante la pérdida de la inocencia, porque cuando cae la nave en el 47 en Roswell, la humanidad perdió la inocencia. Ahí hay otros. Es muy loco lo de Roswell. Es que me abriste muchas ventanas todas juntas. Después vamos a volver a Roswell en un ratito. Pero antes de hablar de Roswell, me hablas de seres, de que vio a Dios. Ajá. Hay muchas historias de astronautas que ven seres luminosos, grandes, que de hecho hasta los describen como ángeles, ¿no? Sí, están los casos de los llamados cosmonautas en las cápsulas Salyut, la número 7. Ahí al menos 2 cosmonautas en el 84, me parece que un 12 de junio. Pero para que chequen, si usted es periodista de investigación, en la tripulación del Salyut 7 vieron un trío de seres de luz Sí. que describieron como ángeles y que eran de tamaño importante. Eso es lo que recuerdo de ellos mismos. Yo les pregunté de niño tuve una experiencia. Fíjate qué experiencia te voy a compartir, pocas veces la comparto, pero es con puros astronautas que vienen a México cuando Rodolfo Neri Vela acababa de bajar del espacio y trajo al espacionauta, o sea, al astronauta de la estación de la Agencia Espacial Europea. El espacionauta Patrick Baudry. Y ahí estaba Alexei Leonov y Tom Stafford, los que en el Apolo Soyuz por primera vez se unieron en el espacio, abrieron la escotilla y se saludaron. Y estaban otros legendarios de ese tiempo y astronautas actuales. Fue en el Museo de Comisión Federal de Electricidad, aquí en Chapultepec, en México. Ujú. Tengo la firma de las rúbricas de todos ellos. Un evento en donde yo les quería preguntar y decía: no les preguntes eso. Porque yo iba con mis amigos los astrónomos convencionales. Nos invitaron de la Sociedad Astronómica de México a ese evento sui generis. Entonces, de una u otra forma, he estado ahí. Tengo el orgullo, poniendo la sencillez de tener el pasaporte de la NASA, o sea, te lo otorgan al que va a todos los centros espaciales. Entonces, vas conociendo gente, vas viendo amigos. Marte, los que hicieron el Curiosity son de México, de Aguascalientes, de León. Son mexicanos y me dicen: nosotros hicimos el Curiosity y el Perseverance, la nave y todo, para que metan los instrumentos, etcétera, el sistema. Y dice: aquí se escuchan unas cosas muy locas. ¿Cuáles? Dice: no podemos ni decir. Hay convenios. Dice: aquí no podemos hablar de nada para afuera. A ti algo te compartimos porque entraste. Esto me lo dijeron cuando fui a ver la llegada del Curiosity, por ejemplo, allá a la NASA, al Jet Propulsion Laboratory.
Entonces vas encontrando gente que sabe más que los demás. Por eso me parece importante compartir este podcast contigo. Y bueno, gente que sabe más que los demás. Bueno, quedé Roswell, pero ves, me seguís tirando Ahora puntas. Marte. Yo te mostré, te compartí la entrevista que hice ya hace muchos años con Ken Johnston, con que fue parte del equipo de entrenamiento, fue parte en realidad de los astronautas del proyecto Apolo, fue Ajá. parte del entrenamiento y después pasa al JPL como jefe de imágenes del JPL. Y en el momento se va y se cansa, y él cuenta desde ese momento que él era el responsable de censurar imágenes en el GPL. ¿Esto es así? Sí, ¿Se sí es censuran así. imágenes? Ha sido así y me parece que sigue siendo. Ahora ya no tanto podríamos decir, pero en ese tiempo de la Guerra Fría, todavía, de los ecos de la Guerra Fría, si no querían que la otra potencia tuviera toda la información, borraban retículas, cambiaban horizontes, ponían píxeles repetidos. Hay imágenes de la Luna, yo las he visto en donde aquí hay, digamos, 4 o 5 cratercitos y por acá Están los mismos están cráteres. los mismos y cuando lo ves y lo ves y lo ves, y algo ahí no cuadra en la imagen. Eso me parece que sí existe, que sí se ha hecho y por varias razones. En primer lugar, que no sepa la gente y la otra potencia lo que tú sabes. Me parece que ese es el argumento para ¿Y clasificarlo. qué es lo que tapaban? Pues tapaban Ujú. presencias tanto de naves como de bases y de seres. ¿Vos estás seguro, por Y ejemplo, que objetos, en la objetos Luna en el hay espacio. bases? Mira, hay argumentos para considerarlo. Por ejemplo, en el cráter Aristarco hay evidencias de periodismo científico de objetos que entran a ese cráter y salen, donde hay una gran radioactividad. Y es el cráter más brillante de la Luna. Se piensa que ahí algo extraño, algo diferente sucede. Y hay videos de objetos que entran de un cráter y salen a otro cráter. Son evidencias muy recientes, por cierto. Entonces, a mí me parece que de una u otra forma los astronautas del Apolo insinuaron, infirieron, dieron a intuir que había alguien en la Luna, que no solo estaban ellos, y que incluso ya los rumores, eso no lo quiero investigar a ver si qué evidencias hay, que destruyeron las bases nucleares y que no van a regresar a los lugares donde ya estuvieron, porque hay radioactividad en algunos de los sitios del Apolo, de las 6 misiones Apolo. Pero esto ya es como un mito. Pero ese rumor, dicen en México, cuando el río suena, agua lleva, o sea, algo lleva. Se dice algo que puede contener una verdad más profunda. Ay, tengo un montón de preguntas. Toda esa teoría que dice que la Luna es falsa, que es un No satélite tenemos artificial, evidencias. que hay una investigación de unos científicos rusos que lo plantean por el tamaño, la forma, que no podría ser real. Bueno, es una hipótesis en realidad, puede ser interesante. Las dataciones de la Luna, del regolito de la superficie, nos indican dos cosas importantes. Ahora no se piensa que fue un objeto el que chocó y que le arrancó parte a la Tierra y se hizo la Luna, que le dicen Teia, que era un Sí, protoplaneta. Ahora está más favorecida con las últimas investigaciones de la Agencia Espacial China, la Chang'e, que la Luna salió en un evento volcánico muy violento del interior de la Tierra, que es como una erupción, que la Tierra parió a la Luna, por si se puede decir así, hace unos 4.400 millones de años. Si fuera de Teia, el material de la Luna sería más como de Teia que como la Tierra. Pero la Luna es como la Tierra, no como Teia. Un objeto del cinturón de asteroides más tipo composición como Marte. claro. O sea, no sería un objeto que agarra la gravedad de la Tierra, sino que sale de la Tierra. Es lo que se piensa Que en algún momento que en también se algún había pensado momento. eso, que un bombardeo de meteoritos. De hecho, yo recuerdo que en un momento se decía que incluso parte Ujú. del océano Índico podía ser la masa terrestre de la Luna y demás. Exactamente, que habría salido de una parte de la Tierra y no, pues no es descabellado.
No me parece que esté muy fuera de lugar. Y te digo, son de las investigaciones más recientes que hay de la Luna. Entonces, pensar que pueda ser algo artificial me parece un poquito más complicado. Ajá. Habría que ir a la Luna, Habría que habría ir que y investigar. verlo. ¿Qué va a pasar ahora que regresen a la Luna? Es inminente el regreso. Ya están los 4 astronautas que van a ir. ¿Y por qué se tardó tanto? Es la tecnología que es como que se plantea una fecha y se va No, retrasando. no, digo del último viaje a este. Bueno, pasaron varias cosas en la NASA, pasaron varias cosas. Políticamente como que iba dejando de ser inviable. Ya para la última misión Apolo, donde en diciembre del 72 estuvo Gene Cernan, el último astronauta en la Luna, ya no tenía el mismo interés. Ya existía el Apolo 18, el Apolo 19 y el Apolo 20. Sí, Iban a continuar las misiones espaciales, iba a proseguir hasta habitar en la Luna. pero no funcionó el rating. No funcionó y el presupuesto cambió. Ujú. La misión Apolo 18 y Apolo 19 no se hicieron, ¿Y la pero 20? sirvieron para completar la misión Apolo 20, que es el Skylab. Esto hay que saberlo, porque el Skylab, el primer laboratorio espacial, fue el Apolo 20. Y todo lo ¿Sí que me doy a se, entender? y todo lo que se dice del Apolo 20 y los ovnis y la momia. Pues eso ya es algo, un paso más arriba todavía en profundizar en esa. Pero contanos qué es porque no sé si todos lo saben. Bueno, ahí lo que yo estoy enterado es que existe un video que se difundió hace unos años, que es relativamente reciente, cuando ya no era Unión Soviética, que era ya Rusia, Sí, señala que había una mujer en la luna momificada y que habría sido recuperada por los rusos, ¿no? sí. Entonces me parece que hay que reservarse ese caso, pero está ahí la posibilidad, puede ser algo hasta más extraordinario lo que se dé a conocer mañana. Decir, sí, efectivamente, tenemos esto y esto y esto, porque se sigue abriendo el fenómeno. El hombre va para el espacio. El hombre ya, esta generación, tanto perdimos la inocencia como estamos ya viviendo en el espacio. O sea, ya es más común que la siguiente generación diga, pues sí, nosotros ya vivimos allá, otros van más adelantados y otros más atrasados, ¿no? Entonces, en realidad todo puede ser. Sí, eso es lo más adecuado. Digamos por qué no puede ser algo que alguien piense. Y hablando ¿Por de, qué no puede ser? y hablando de todo puede ser. Recién hablamos del Apolo 11, la llegada del hombre a la luna, de toda la cuestión de los minutos de silencio en los cuales nadie sabe qué pasó y qué se dijo, del relato de Aldrin contando que un objeto los acompañó pero que no lo decían, un montón de cosas. Pero la gran pregunta que se hace por lo menos la mitad del mundo es si esa misión es real. Antes de que me des la respuesta, yo te voy a contar mi única duda de que esa misión sea real. O sea, que sí fueron a la luna. Sí, esa es la Ah, pregunta ok. que te voy a hacer. Yo solo tengo una duda. Me tocó por mis documentales investigar mucho y leer mucho sobre toda la carrera espacial. Y toda la carrera espacial de punta a punta fue ganada por Rusia. La primera nave, el primer animal, el primer hombre, la estación espacial más exitosa de la historia. Todo lo ganó la tecnología rusa, excepto la llegada del hombre a la luna. Esa es mi única duda por si realmente la ganaron. La pregunta que te hago es, ¿realmente llegamos a la luna? Sí, para Ese mí es día, contundente el sí se llegó a los 6 lugares donde fue los alunizajes. ¿Por qué, Jorge Luis? ¿Por qué? Mira, hay varios argumentos. Yo te quiero decir primero este. Desde el observatorio de McDonald's en Texas, un observatorio astronómico, disparan un haz láser a los espejos reflectores y sismógrafos que dejaron en la Luna. y Si el láser funciona. no regresa, ¿en qué se está reflejando? Bien. Si es un escenario, pues todas las demás potencias, ¿por qué no fueron? Si hubieran hecho su escenario, en ese tiempo, si se lo propone, no sé, no quiero decir el nombre, pero alguna potencia, no quiero mencionar ninguna, y dice, yo también fui, miren, aquí están mis videos, demuéstrenme que no fui. Pero yo creo, en O sea, parte, eh, jugándote abogado del diablo, ajá, a en ver, es parte, yo te interesante. diría que el problema era quién llegase primero. De hecho, ahí se Bueno, si desactiva hablamos de eso es muy toda la carrera importante. se desactiva ahí. Y por eso mi pregunta es,
Si llegaron, vos ya con esto que me estás diciendo me confirmás si llegaron. Pero la pregunta es, ¿llegaron el 20 de julio del 69? Sí, debe haber sido. Para mí no había razón alguna para no ocultar el gran acontecimiento que a finales de esta década, esas palabras de ese presidente Kennedy siguen resonando aún hoy. Llegaremos a la luna y más allá. Y ahora pues es regresar a la luna, quedarse allá para ir a Marte. ¿Sí? Entonces, qué trascendental tener en cuenta que cada país que tiene agencia espacial tiene un avance tecnológico y económico. Esa es la trascendencia hoy en día de que es la humanidad la que va a ir al espacio. O sea, ¿a qué me refiero? Se van a abrir más los secretos y los misterios. Yo con todos los astronautas que he hablado siempre me hablan de eso. Me dicen que cuando bajan ellos dejan de tener nacionalidad y se sienten habitantes del mundo. Es una frase que todos los Desde luego, astronautas que he entrevistado, todos me han desde dicho lo luego, mismo. desde luego, porque ya ahí cambia. Por ejemplo, en cuanto al fenómeno extraterrestre, si hay otros seres, somos la humanidad y ellos. Mm. O sea, nuestros pasaportes ante otras inteligencias, ¿qué podrían trascender? Ahí no Bueno, le veo trascendencia. sí, es una de las frases de Jaime Maussan que a mí me encanta, que dice lo importante de confirmar el fenómeno ovni es que nos va a unir como humanidad. Sí, porque es una realidad, no nos ha unido un deporte o un idioma o una moneda o algo, pero a la vez el mundo cada vez está uniéndose, o sea, unificándose de una u otra manera. ¿Sí? Recién hablabas de que en la Guerra Fría se tapaban imágenes, que después eso se dejó de censurar. Sin embargo, en los últimos días pasó algo con el James Webb, con este telescopio espacial. Sí, bueno, se mostró una imagen del objeto interestelar. ¿Te refieres a ese, el 3I Atlas? Sí. Este objeto que debe tener unos 9 kilómetros, que no está muy claro qué es. Tiene aspecto como de cometa, pero nos recuerda que al ser interestelar al primer objeto de 2017, la Oumuamua, que para que la gente entienda un poquito más, le dio la vuelta al Sol y en vez de bajar la velocidad, aceleró, mostrando que podría ser algo más, que podría ser artificial. Que podría tener propulsión. Entonces ahorita esperamos ver con más nitidez si se manifiesta como cometa, que tiene coma y cola. O sea, cometa es estrella con cabellera. Etoile, coma, cabeza, etoile, cometa. Entonces la coma es de gas y de polvo, y la cola es de polvo y de gas también. Pero no ha desplegado cola. Apenas el 27 de octubre va a verse si despliega cola, pero la del James Webb que te refieres está como la de el telescopio Spherex, que está completamente pixeleada, completamente, digamos, no digerible para el ojo que no es astrónomo, que no es científico. Y el telescopio hace unas fotos increíbles, o sea, es El raro. telescopio, exactamente esa parte suena raro, que no haya obtenido una imagen, por ejemplo, como la del Hubble, que no se ve pixeleada. ¿Conoces la del Hubble? Sí, 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 También, sí. y se ve más. La del Hubble es aquella que se ven todas las rayas, las estrellas se ven barridas, porque es una foto con tiempo de exposición, entonces las estrellas se mueven en una forma y el cometa va en otra. Entonces ahí el telescopio sigue al cometa, aunque se le muevan las estrellas. Entonces esa del Hubble sí nos deja ver algo mucho más nítido que la del James Webb ¿Y vos pensás y que la está del ocultando Spherex. algo? No me parece probable, pero como se las gastan, podría ocurrir. Sin embargo, si el objeto cambia de trayectoria, acelera o desacelera, no van a poderlo ocultar porque todo el mundo lo está observando. Es Y, de máxima tendencia a interés mundial este objeto interestelar. y esto que anunció Avi Loeb de que tiene luz o que podría tener luz, en realidad no afirma nada, que tiene luz Él lo interna. hace bajo la experiencia y yo coincido con él, Ajá. que el primer objeto interestelar, el 1 2017, el 1 interestelar Oumuamua en 2017, sí mostró que era algo diferente a un movimiento de un cuerpo celeste natural. Ujú. Entonces Xavier Loeb dice, hay que verlo porque este es interestelar y hay que observar. ¿Y qué tal si cambia de velocidad? Y yo pienso como él, ¿por qué esperar que se comporte como todos los demás cometas si ni es de este sistema solar?
nos tiene que enseñar algo nuevo, definitivamente, y a fuerza. ¿Pero pensás que pueden ser Fuerza. naves, como dice él? Mira, eso de las naves, para ser sincero, ahora Avi Loeb lo que señala es que, ¿y qué tal si sí es como el Oumuamua? Y pues le funcionó, tiene rating, tiene presupuesto. Avi Loeb fue jefe de astrónomos de Harvard y tiene un alto nivel. Y ahorita su evolución siguiente fue el proyecto Galileo, Claro. que se dedica a buscar huellas tecnológicas en el espacio, o sea, artefactos artificiales de seres inteligentes. Entonces él está haciendo su trabajo. Nadie lo está haciendo. Él sí dice, yo sí en Galileo, yo sí voy a poner atención a ver si, ¿y qué tal si sí es? Entonces los próximos días vamos a saber más. Claro, porque aparte él ahora estaba diciendo que está proyectando luz el objeto, como si tuviese luz interna. Es lo que él señala, porque hay una anomalía en que en vez de proyectar vapor de agua, proyecta mucho monóxido de carbono, pero mucho, mucho carbono. Sí, Y eso dice, bueno, ¿qué lo está generando? ¿Por qué se está produciendo? Vamos a observar que se encienda. Ya el 28, el 29 de octubre pasas en lo más cerca del Sol y ahí es donde vamos a ver si es un núcleo de hielo sucio con polvo cósmico y compuestos orgánicos, hielo de agua, esos son los cometas. Vamos a ver si es un planeta congelado, un fragmento de planeta, que tal vez así como la Luna fue dada a luz, fue de una erupción muy masiva, un fragmento de planeta en formación, un protoplaneta que no se conformó y salió volando por algún evento explosivo y viene atravesando nuestro sistema solar. Esa es otra posibilidad que muy pocos mencionan, pero los astrónomos sí lo están manejando. Y ya los astrónomos más de avanzada pues dicen, ¿y si es artificial? ¿Y si cambia de velocidad? Incluso el cometa al ir avanzando, si es cometa, puede avanzar más rápido o puede retroceder. Estos fenómenos tienen que ver con su giro, de si hay una zona muy caliente en el Sol y hace erupción y gira, puede ponerse por detrás e impulsarlo. Y si sigue prendido y el jet va hacia adelante, o sea, el chorro de material va hacia allá, puede frenar un puede poco al frenar un cometa, poco. pero no cambiar tanto. O sea, hay parámetros en realidad, ¿no? Es ultraveloz, es un objeto ultraveloz, más de 55 kilómetros por segundo. No, es increíble. Y lo que es interesante es dos preguntas. No se han visto tantos objetos interestelares y la pregunta básica, ¿qué es un objeto interestelar? Bueno, muy interesante establecerlo bien, ¿no? El antecedente ya lo dijimos, en 2017, en 2019 se descubre el 2 interestelar Borisov, que ese se comportó un poco más como cometa. ¿Qué tienen estos tres cuerpos? ¿Por qué en astronomía se clasifican como interestelares? Sus movimientos, sus trayectorias y sus velocidades no corresponden con el orden armónico que hay en el sistema solar. Ejemplo, Mercurio al ir cayendo en la curva del espacio-tiempo que hace el Sol, tiene que ir rápido, porque digamos su pendiente es máxima. A su distancia tiene que ir a 88 días una vuelta para no caer. Los planetas al girar no caen, se equilibran. Claro. Y así la Tierra 365, Júpiter 12 años, o sea, va lento. ¿Cómo va su velocidad? Plutón 230 y tantos años, ¿cómo va su velocidad? Entonces, los cometas que vienen de la nube de Oort por arriba, por abajo, más allá de Plutón, tienen siempre una determinada velocidad. Pero esta es una velocidad que en los cálculos de gravitación no puede ser retenida por el campo gravitacional del Sol. Parece muy técnico, pero no lo es. Mira, es divertido. Es unas cónicas. Haces un cono así circular y los cuerpos se mueven en secciones de cónicas. En una cónica el corte horizontal es un círculo. Claro. Nada orbita como círculo, pero le das tantita inclinación y tienes la elipse. Son los cometas de órbita cerrada, como el Halley, que es el cometa P1, cometa periódico 1, Halley. Y así. Pero hay otros que la curva puede ser así, que es una parábola o una hipérbola. Entonces estos son como hiperbólicos. O sea, como que está así el sistema solar y avientas un objeto y que no va en este orden de por aquí, ni por aquí, sino ¡pum! Pasa. Viene de otro barrio. Viene de un lugar hacia el centro de la galaxia, de la zona de la constelación de Sagitario, seguro de otro sistema estelar. ¿Pero de otra Seguro de otro galaxia lugar. o es parte de la Vía Se Láctea? piensa que es de nuestra galaxia.
Ok. de nuestra galaxia. Aunque me recuerdas que también hay objetos intergalácticos. Hay Ujú. estrellas binarias, una que gira alrededor de la otra, que Sí. van con tal velocidad que no pertenecen a nuestra galaxia, vienen fugándose de otras galaxias. Pero aprovecho mencionarlo para lo que es interestelar e intergaláctico. Hay estrellas como la LDS 519 del catálogo de Luyten Double Stars, por eso es LDS. Las estrellas dobles del catálogo de Luyten, él descubrió algo así, pero a nivel galáctico, que había una estrella que iba a pasar así y que el centro de la galaxia no la iba a detener, porque por su velocidad de trayectoria Iba a se seguir iba de a largo. seguir, era intergaláctica. Pero qué emoción que sea el tercero ya que podemos ver. Ya tenemos nuevos telescopios, Hablando de nuevos telescopios, o cada vez más nuevos. hablando de observar el espacio, hablando de lo que hablábamos de las estaciones espaciales y hablando de la no censura o dónde hay censura y dónde no. Por eso, ¿qué valor le das a todas esas imágenes que hay de la estación espacial donde se ven objetos, por ejemplo? Fíjate que son innumerables. Yo recuerdo que durante incluso un par de décadas presentamos esas imágenes de ovnis en el espacio. Ujú. Desde el año del 98, 99, 2000, que ya se podía ver la señal de la NASA en vivo, las transmisiones, y que había una serie de objetos completamente anómalos, unos muy cerca y unos muy lejos, unos realmente casi como tapando las escotillas de la estación espacial. Hasta hubo incidentes evitando que salieran a las caminatas espaciales, que salieran a las actividades, porque había presencia de objetos. Entonces, pues es algo más que nos deja toda esta investigación. ¿Cuál es el que ¿Sí? más te impresionó? Pues es que hay varios, mira, está el caso de la astronauta de la NASA Stephanie Sheen Piper, que en la Estación Espacial Internacional no pudo salir a realizar una caminata, estaba bloqueada inexplicablemente la escotilla. Ujú. Decían que había un objeto, no abortaron, no, sino pospusieron la caminata, la actividad. Y luego cuando regresa a la Tierra y ahí le dicen en una entrevista que qué pasó ahí, tiene un efecto de estrés postraumático y se desmaya en la conferencia de prensa. Y Stephanie Sheen Piper se desvanece al recordar que no podía abrir la escotilla porque había algo ahí. Y hasta ahí alcanza a decir cuando hay dos teorías, dos hipótesis, que alguien en la NASA la bloquea, que con control mental le dicen ya no puedes hablar y la desmayan. Esa es una tesis que se maneja. Y la otra que fue tan intenso su estrés postraumático que le llevó a un colapso. Lo loco es que cuando ella se recupera empiezan a hablar de otra cosa. Pero por completo, se siguen por otro lado, sigue, o sea, como si nada hubiera pasado. Sí, mira, al mismo Luis Elizondo, el que ya abrió los archivos de los UAPs, Sí. del último programa de investigación avanzada de amenazas aeroespaciales, así se llamó, del 2007 al 2012. Mientras a mí me decía Bob Friend en Las Vegas, en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas, en 2012 el capitán director del libro Blue Book decía, ya no debe ser cerrado, ya no debe ser confidencial. ¿Qué sugiere, capitán? Que una agencia espacial o la Fuerza Aérea investigue y abiertamente. Y en ese tiempo, en 2012, fue el último programa secreto, El o al último que menos sabemos. el último que sabemos, porque siempre sale uno más, para que ya nos estén diciendo, es que ya tienen otro, ya tienen algo más seguro, Jorge Luis. Sí, hoy, bueno, Entonces, tienen la ARO como organismo a él público. mismo, a él mismo lo querían presionar periodistas que se mofaban del tema. Después, muy seriamente, le decían: ¿el gobierno tiene o no naves extraterrestres? Le decían a Luis Elizondo. Y dice: debo de tener cuidado con mi convenio de confidencialidad. Y dice: Yo, ¿pero tienen naves y tienen seres o no tienen? Y dice: sí, básicamente sí. yo trabajé con él. Lo dijo el 30. Sí, claro, en Ancient Aliens. No, Entonces, no, ¿no? en No Identificado, en la En no serie de él, identificado, sí es estuve, cierto. cuando él fue a Argentina, yo estuve con él recorriendo la Patagonia, charlando, conversando. Y es una persona muy enterada, Uf, muy enterada. sabe. Y le tiene anuencia indudablemente del Pentágono.
Y yo creo que sí, si no, no podría hablar. No podría hablar. Y mira, es un plan porque yo venía siguiendo a Tom DeLonge, este rockero de Blink 182, y siempre yo decía, quiere monetizar, quiere llamar la atención. Si yo conozco a gente de seguridad nacional, iba a haber una desclasificación de ovnis. Y yo conozco al mero mero de la CIA de clandestinos y va a haber una desclasificación. Y yo conozco, y terminó conociendo a todos. Y después los juntó a Terminó todos. juntándoles en The Academy to the Arts To the and Star Science, Academy, sí. to the Stars Academy, en la Academia de las Estrellas, y ahí están todos, Elizondo, Chris, Solovean, o sea, un cúmulo de personalidades que entre ellos dicen, todo el mundo sabe que son en el gobierno, pero es un tema que se tiene que ir así. Pero, ¿y qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que la NASA ocultó? ¿Qué es lo que Me la parece NASA que es la blureó? retroingeniería, directamente, lo relacionado con la existencia de otros seres y naves que han visto, y la retroingeniería. El que ellos quieran emular, porque esa es la base de Harry Reid y de Marco Rubio. Marco Rubio, cuando fue el líder de Seguridad Nacional en el Senado, fue cuando se hizo la votación impulsado por Harry Reid y este programa con Luis Elizondo de decir, bueno, ¿quieren pueblo estadounidense bajo la folla que se abran los archivos o no? Y quedaron 80% a 20%. Después andaba diciendo el Christopher Sherwood, el jefe y portavoz de las operaciones navales, dice, ya estoy harto de que 3 años me han preguntado si esos ovnis, los UAPs, son verdaderos. Dice, sí lo son, pero nunca debieron haber sido mostrados al público. Y dijeron que tenían cientos. Solo nos mostraron 3, solo unas gotitas ahí. Entonces, realmente viene lo más interesante. Viene lo más interesante. Tienen permiso. Es como un plan de permear la información y que ahora sea un artista el que te cuente del fenómeno. Porque eso es lo que está ocurriendo con Tom DeLonge. Todo el mundo nos dimos cuenta. Así ocurrió, es historia pura. Entonces se va abriendo página por página. Lo que decíamos al principio. Y vos hablás de retroingeniería y hace un rato me hablabas de Roswell. A mí siempre me llamó la atención un detalle. Yo no tengo claro si creer o no en la retroingeniería, pero a mí lo que me pasa es, cuando yo analizo, Roswell es los primeros días de julio del 47, eh, a partir de esa época hoy, la evolución de la tecnología humana no tiene sentido. Yo siempre uso una anécdota que es de un amigo, que es, la maleta se inventó en el Renacimiento. La rueda se inventa al principio de la humanidad. La maleta con ruedas se inventa en la década del 70. Esa es nuestra velocidad de evolución tecnológica. Y hoy, desde 1940 hasta hoy, no tiene sentido lo que nos está pasando. Está todo disparado. La ley de Moore ya está superada. La ley de Moore es que cada año se duplicaba la eficacia de los computadores hasta llegar a la inteligencia artificial. Y ahora parece que es cada semestre, cada mes, incluso puede ser de un día para el otro, al nivel que van los cambios súbitos. Todo el cambio que viene es súbito, cada vez Pero es a un nivel más. natural. Me parece que sí es natural, me parece que es la era de la ciencia. En astronomía hay algo que le llaman la precesión de los equinoccios, Ujú. que a partir de 1948 el equinoccio ya no es en Pisces, en los peces, sino es en la constelación de Acuario. Sea como sea, esto significa un cambio natural. Esas fuerzas para mí nos hicieron, pero señala que es una era, fíjate, se dice que es de las comunicaciones, de la genética y de la ciencia, que porque es la era de Xolotl o Hermes, el mensajero de los dioses, el científico, el tecnológico. ¿Y qué ha pasado desde el 48 para acá? O sea, Es un boom entonces tecnológico. la tecnología, el gran salto del telégrafo a la radio y de la radio a la televisión y la televisión a la internet y la computadora va en la mano. Pero a ver, yo voy a eso. Ahora va a la cabeza con la retroingeniería. Claro, pero yo voy a eso. Ajá. A ver, cuando yo iba al colegio y me contaban la evolución del telégrafo sin hilos, del telégrafo al telégrafo sin hilos, de las ondas de radio, de la televisión, de todos los inventos, había una evolución lógica de punto a punto en donde uno entendía de dónde ocurría todo. ¿De dónde sale esto? ¿Dónde está la evolución de Bueno, esto? aquí hay dos vertientes.
Una es con el científico del Laboratorio de Los Álamos, Bob Lazar, a quien tuve la oportunidad de estar con él 2 veces. Una, él se junta mucho en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas, Es un gran allá en museo Las y Vegas. hay una recreación de Roswell ahí que es Sí, y el increíble. curador Alan Palmer es un muy buen amigo. Yo lo entrevisté un Y par de ahí está veces. también Nick Pope, se la pasa ahí También, Nick sí. Pope. O sea, es un lugar que te da la exposición Área 51, es de la institución Smithsonian, y Alan Palmer nos mostró metales que él afirmaban que eran del estrellamiento de la nave de Roswell, que era un metal que ellos tenían ahí y que se habían investigado los metamateriales. Entonces, ¿qué indicios tenemos? El coronel Philip Corso, antes de morir, nos deja el libro Un día después de Roswell, Sí. donde habla de la fibra óptica, de los superconductores, de los supermateriales, donde habla del rayo láser, de las microondas, todo lo que de una u otra manera vino un poquito después. Argumenta que no quería llevárselo a la tumba, un hombre que tuvo su oficina en el Pentágono, nos deja ese legado. Otro más reciente, Bob Lazar, lo encuentro hace un poquito más de un lustro, más de 5 años, allá en Phoenix, en Wicopa, da una conferencia con el periodista George Knapp en la de Las Vegas y dice lo mismo que 25 años antes. Y dice, ¿ya ven? Les dije esto, esto y esto y esto. Un cuarto de siglo después, ¿qué tenemos en la humanidad? Esto. Y que conste que yo no pude descifrar el modelo de antigravitación del modelo Sport, que era el nombre clave de la nave extraterrestre del hangar S4. Era en Groom Lake el hangar S4. Ahí es donde llevaban las naves y había varios. Y dice que había una colección de naves que le tocó ver un día abiertas todas las compuertas y que eran 6 vehículos y que no eran de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Que eso era evidente. Y que los tenían seleccionados de tal forma, que curioso lo que viene a la mente, que si tú eras experto en materiales, tú en ingeniería y tú en física de gravitación, tú no tenías ni la más mínima idea de lo que hacía él ni él. Todos los informes los entregaban por Compartimientos. separado, por compartimento, y alguien los reunía y hacía otra cosa. Bueno, en ese sentido, parte de mi charla con Lugo Elizondo era, o sea, yo entendí que había un interés muy, muy grande por el recupero de objetos por sobre otras cosas para el trabajo con lo que después ellos llamaban en esta era moderna, porque al final nos cambian siempre la sintáctica y la semántica de todo, metamateriales. Bueno, se siguen investigando, para tu información, Jorge Luis. Y yo tengo evidencias de periodismo científico muy directas. Fíjate, curiosamente, George Knapp, este periodista de CBS allá en Las Que es Vegas, el que está detrás ha de todo. cubierto todo esto, y él le decía a Alan Palmer, este material si es de la nave, ¿qué estudios le podemos hacer? Dice, no, dice, aquí no, Alan, le decía a Alan. Dice, bueno, te comprendo, pero yo estaba ahí en esas reuniones. Ahí estaba Bob Friend, por eso fui a verlo, a entrevistarlo, el director del proyecto Blue Book. Sí. Entonces, realmente, en la actualidad, George Knapp dio a conocer públicamente cómo el gobierno de Estados Unidos le daba millones de dólares para que con un pool de 20 científicos de la Bigelow Aerospace, el señor Bigelow investigue los metamateriales. Y estaban enfocados a fenómenos cuánticos, a fenómenos antigravitación, a fenómenos partículas del bosón de Higgs. O sea, un paso adicional a lo que vivimos hace 25, 50 años. Corregime, cuando hablamos de metamateriales, estamos hablando de materiales no naturales, que no Que son no parte de son la de nuestra naturaleza. tecnología, por metamateriales o Pero a por... ver, en el sentido estricto de la palabra, el único material que nosotros creamos hasta el día de hoy es el plástico. Todo lo demás ya está, sí. Y el plástico entonces es un metamaterial, es el único material en teoría que públicamente hemos creado o hemos manipulado. Así lo podemos ver en ese sentido. Pero estamos hablando de metamateriales que serían invisibles, que Bueno, hablaban tienen memoria y del recuperan fenómeno su de invisibilidad, forma. del fenómeno de la memoria, del fenómeno de la nanocorrección. Ajá. O sea, trajes que si un micrometeorito atraviesa un traje espacial, se pueda coser el mismo en el momento. O sea, tejidos inteligentes. Ajá. Esos son metamateriales. Los robots inflables que van a llevar a la Luna y a Marte son de polímeros que podemos decir son metamateriales.
pero ya son de nuestra Pero todo eso que tecnología. decís es parte de lo que se Eso es nuestra recuerda de tecnología. Roswell, ¿no? Y lo que se dice de Roswell sobre todo fueron los circuitos integrados. Si tú me dices, ¿de dónde sale esto? Son los circuitos integrados. Si hiciéramos un viaje en el tiempo, al 2000, 25 años nada más, y llegas con un móvil como los de hoy, va a decir quién eres tú. Sí. O sea, eso ni soñado. Sí, a ver, O los sea, primeros celulares aparecen a mediados de la década del 90, pero era otra cosa. pues yo los primeros celulares que vi eran de portafolio. O sea, Claro. cargabas una maleta. Era una maleta que toda la maleta era el teléfono y era con un teléfono de cable Sí, sí, es que y una antena. era una radio. Era una radio como militar, pero elegantita de Sí, sí, estaba cargarse por buenísimo. aquí. Y tenían memoria, eran los primeros que venían con Así agenda. es, Me lo exactamente. contaron, no los vi. Yo sí los llegué a ver, fíjate. Esos yo los vi a finales de la década de los 80 en México. Ujú. Y luego ya vinieron los famosos ladrillos, etcétera. Pero ahora esto es lo que te decía. La computadora ya se fue a la mano. Esos no son teléfonos, Jorge. No, no. Ahora la computadora se va a la cabeza. La inteligencia artificial son 4 cosas y la gente no debe perder la vista porque dice, inteligencia artificial, sí, son 4 básicas. Biotecnología, nanotecnología, infotecnología, los nuevos programas y el conectoma. ¿Cómo nos vamos a meter a la cabeza la computadora? Bueno, pero no lleguemos tan ahí porque eso es cierto y vamos hacia eso, pero a lo que íbamos. Vos me estabas diciendo, De los Roswell, microchips. de Roswell. Sí, o los circuitos. ¿De dónde salen? O sea, yo recuerdo la historia de que es una compañía que no voy a nombrar de computación que desarrolla estos primeros microchips y que después los propios supuestos desarrolladores denuncian que en realidad se los había dado el gobierno. ¿Es así? Pues yo creo que eso es una maniobra por patentes. ¿Sí? O sea, vos crees que eso es un desarrollo humano. Es muy posible, pero ¿inspirado en qué? Pero mira, de Roswell y de lo que te estaba hablando del Sí. conectoma. Hay una placa muy famosa que tiene solo 4 dedos, un tetradáctilo de unas manos pequeñas, Ajá. que se ponían ahí, lógicamente, las manos de los tripulantes. Y el astronauta que, a ver, ¿cómo se llama el director de la NASA ahorita? Ah, ¿cómo? Porque es Se su me olvidó. seudónimo, ¿no? Por eso, es su seudónimo, para que usted que es periodista e investigador, tiene el mismo nombre, ¿eh? Sí, a ver. Nelson, Nelson. ¿sí? Sí, Bill Nelson. Bill Nelson, sí. Es el astronauta actual administrador de la NASA y su seudónimo, porque muchos lo confunden. Su seudónimo, William Bill Nelson, es un consultor de la NASA que desarrolló la medicina cuántica llamada SCIO, SCIO, y señala que fue inspirado de la retroingeniería de esa placa donde ponen las manos los seres de la nave de Roswell, que no era para manejarla, que lo que él investigó es que era un estabilizador cuántico para esta gravitación, este ambiente en esta zona del universo, en la Tierra, y que lo usaban antes y después del viaje. No era el volante esas Era manos. médico. Era médico. Entonces, con su cosmovisión de médico, sacó la máquina SCIO de medicina cuántica. ¿En qué consiste? Como periodista científico, yo me he metido a la cámara hiperbárica, a lo que hay que probar. Y yo me puse las tobilleras, ¿Es el las que se muñequeras conecta? y la corona. Se Ajá. pone una corona, 2 muñequeras y 2 tobilleras. Y te escanea. Primero vi cómo escaneaban a la gente. ¿Qué te escanea? Todo tu estado cuántico, los campos magnéticos biológicos, podemos decir, las transiciones de energía que tienen los átomos. Pero lo sorprendente aquí era que le decían, mira, aquí tú traes algo en la cadera, tú traes algo en el hombro y tú traes aquí en el cuello. Y dice, sí, y el ortopedista ahí me dice que tengo eso. O sea, detectaba los bloqueos de energía, este instrumento. Y la terapia era que te mandaba átomo por átomo, electrón por electrón, los quantums, o sea, un paquete de energía para que un electrón gire en la siguiente órbita, o sea, con más energía en el circuito. Entonces te aportaba esos quantums átomo por átomo, célula por célula, órgano por órgano. Y las sesiones eran de horas. O sea, pero todo eso es extraterrestre en teoría. Todo eso
presuntamente vendría a tener, si lo mencionamos, tendría una conexión. Con El robots. otro lado del enchufe viene de inspiración de otra tecnología. Si nos sigue diciendo la verdad eh, Bob Lazar, si sigue siendo verídico lo que señala Philip Corso, entre tantos Y otros, ahora tenés que nombrar ahí a a la punta de Bigelow. ese. Yo, más que Bigelow, al que te nombraría en la punta de ese triángulo es a David Crash, que es el Bueno, tercero que desde luego que dice lo sí. mismo. Desde luego que sí. Bueno, ya yo el cuarto y tú el quinto, así que también nosotros lo decimos. Bueno, pero nosotros no estuvimos. Es lo que hay que Ellos dicen haber decir. estado ahí. Es lo que hay que decir. Yo lo digo como invocando estar ahí. Sí, claro, Ya quiero nos estar toca. ahí. Claro, Estuvimos en la esa es la puerta. idea, esa es la idea. He viajado muchas veces. Vaya, usted va a Las Vegas, la calle del César Palace, por ahí sígase todo la Flamingo Rock, atrás del aeropuerto, ahí está el museo. Es Sí. No, interesantísimo. el museo Vienen de de Las razas, Vegas vienen los seres. es alucinante. Museo Nacional de Pruebas Atómicas. Es un Sí, museo alucinante. Y después seguís por la carretera un par de horas y llegas a la puerta el área 50. del área 51. Sí, mira qué tema tan trascendental. A inicios del siglo XX para nada se hablaba de esto. Y ahora públicamente, a inicios del nuevo siglo, pues ya está en toda una generación y un poco más en la que viene y un Y tanto más sabés en que la hay que algo que viene. yo te quería decir, que te dije que no te lo iba a decir fuera de cámara, que tiene que ver con Bill Nelson y A tiene que ver ver, con todo lo que fuiste hablando. En resumen, termina el proyecto Libro Azul, que no sé si fue el proyecto más exitoso de investigación, pero seguramente debe haber sido de los más largos y con mayor cantidad de casos, casi 13.000 casos investigados. De ahí sale este porcentaje que todos conocemos, que solo el 5% es verdad, que es el porcentaje de los casos inexplicables que tuvo el proyecto Libro Azul. O sea, hubo 607 casos, si no me falla la un memoria, poco más de 600 que sí no pudieron que encontrarle no una le explicación. encontraron ningún tipo de explicación. Además hay otros casos, y me estoy yendo de tema, pero no importa, que tienen explicaciones que son falsas o ridículas. Yo creo que sí importan, perdón que te interrumpa. Es parte de la investigación, es parte de saber lo que no es. Yo como astrónomo, Bien, yo no soy experto en ovnis, yo soy experto en OVIs, objetos voladores identificables. claro. Esa es mi base. Sí, sí, A mí sí. muy difícil que me confunda un globosonda, un meteorito, un asteroide. Llevo toda mi vida viendo el cielo con telescopios y he visto innumerables cosas que no corresponden a lo natural. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Pero a ver, entonces, termina el proyecto Libro Azul con una comisión de representantes, ¿Oh, sí? que es el informe Robertson, si no me falla la memoria, El corregime si panel es así. Robertson Y ahí lo que proviene de ahí, y sí. parte de lo que se recomienda ahí, estamos hablando del año 69. Cuando ya lo retiran. Parte de lo que se recomienda ahí es empezar a tratar de disuadir a la gente de mirar y hablar de ovnis ridiculizando el tema. ¿Esto es así? Sí, cambió la táctica de los hombres de negro. Se ataca al testigo. El Se testigo ataca está al loco. testigo, se amedrenta, se ocultan las investigaciones y se hace un archivo X. Bien, Y ahora es ridiculizar el tema, sí. ridiculizar. Yo tuve la muy mala fortuna, pero el investigador, no estoy hablando mal de nadie, es una experiencia, todos podemos tener, bueno, yo no lo haría en la manera que lo hizo un directivo de una red de Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero en un canal de televisión muy importante, tampoco lo voy a mencionar, vinieron aquí a Mezcala, ahí ya con eso les dije todo, en Mezcala Guerrero, se grabaron durante 3 días consecutivos objetos no identificados. A mí me dijo ante mis cámaras en Tercer Milenio con Jaime Maussan, son luces inexplicables, no podemos entender cómo se hicieron. Subimos al cerro, llevamos luces, lámparas, fogatas, reflectores de estudio, láseres, de todo hicimos arriba y para nada correspondía con los videos de día y de noche. Y luego en Estados Unidos se fue y dijo ante un ingeniero electricista, oh, si fue un cortocircuito. Sí, lástima que los Y, cables y, estaban a varios y mi kilómetros. réplica fue una persona que no vino, que no vio los videos, que no estuvo en el lugar, es el que dictamina. Y este señor, J. Carreón, ya con eso dije también todo, era un agente encubierto y trabajaba en la MUFON. Y en la MUFON yo la considero una institución muy seria, muy respetable. Y actualmente
Es completamente legal y legítimo todo lo que hacen ahí en la MUFON. Bueno, yo estuve en Mezcala y no había cables donde estaban las luces, eso te lo puedo asegurar. No había Jan cortocircuito. Harsan, mi buen amigo, el director de MUFON. Sí. Jan Harsan. Sí, lo he visto varias veces en los Estados Unidos después de que esto ocurrió. Y alguien ha llegado a él, no fue él directamente, nos platicó esto de un caso de que era un agente pagado, un agente para encubrir, un reventador, Es que un fue, a ver, whistleblower. Mezcala, que es el año 2008, si no me falla la memoria, 31 de diciembre, me acuerdo que era Sí, fin de de año, fin de año a año 3 nuevo. días de una luz quedándose ahí y que no se podían acercar, o sea, se acercaban y se les bajaba la cámara de la batería de las cámaras, se apagaban los autos, pasaron, y hay muchos videos desde el lugar. De las personas, de gente que nada tiene que ver con el fenómeno. ¿Qué Sí, más sí, sí, valor sí, y tienen? es impresionante. Pero bueno, a lo que iba yo con todo esto es, Sí. esa ridiculización continuó y para mí ese es el mensaje más importante de Bill Nelson y de ese equipo Mm, de expertos que dieron la conferencia el año pasado, cuando la NASA por primera vez habla de ovnis, que en realidad todos dicen no dijeron nada. Y Pero ya está hablando. pero sin embargo, en ese documento 3 veces dicen tenemos que dejar de ridiculizar al testigo y ponerlo en el lugar donde tiene que estar. Para mí, esa frase Esa es la evolución. es lo que cambia todo Así y es. toda la investigación del fenómeno Estoy de ovni. acuerdo. Esa frase es la que a mí me asegura que de acá a unos años esto va a ser distinto. Esa frase, de alguna manera, es la que hizo que se esté por hacer ahora la tercera audiencia pública en Estados Unidos, donde militares, donde agentes secretos, donde gente que jamás, de los jamases, hablaría de estos temas, está empezando a hablar. Esa frase es la que apoya a movimientos como el que tiene Julio Darwish, donde tiene un WhatsApp con cientos de pilotos compartiéndose lo que ven en el cielo. Esa frase nos hace que desde ese día, para mí, va a haber con el tiempo un antes y un después en la investigación ovni. Estoy completamente de acuerdo contigo. Qué importante. Recuerdo muy bien que la NASA fue casi obligada a investigar y que reunieron un panel de 20 expertos y que más nunca se dijo públicamente qué hicieron o qué no hicieron, pero sí hubo esa trascendencia. Como que el mensaje es parecido a lo que hizo Christopher Mellon, que está desclasificando lo de los UAPs con Luis Elizondo, lo de los FANIs. Christopher Mellon en 2019, en mayo, dijo, los protocolos de los pilotos de la Marina tienen que cambiar para que no sean considerados fuera de sí. Daba a entender eso, fue palabras más, palabras menos, pero decía, con esto ya pueden relatar sus encuentros porque la intención es investigar. Esa es la ganancia, investigar, no ridiculizarlo, sí ponerles atención. De muchos casos en Blue Book no fueron, aprendimos, unos sí fueron completamente lo que llamaban ovnis, o sea, algo no identificado, pero algo no identificado a un astrónomo no le dice nada. El astrónomo lo clasifica, lo menciona, le pone número, le pone letra, nombre, todo lo cuantifica. Entonces, yo desde joven decía, el primer contacto que tuve con los vigilantes, con nuestros amigos, tú los conoces, Carlos Clemente y Rubén Villatoro, ellos fueron a la Sociedad Astronómica, dijeron, investigamos ovnis, pero no queremos entrar en debates. Le digo, no existen los ovnis. Y le digo, por eso no quiero entrar en debate. Le digo, no, mira, no existen los ovnis. Para mí son naves de seres extraterrestres. Y dice, entonces, ¿tú sí crees? Y le digo, pues, deben de ser naves, no ovnis. Porque ovnis, pues, no es lo... Se confunden con globos, se confunden con esto. Pero ya pasó la era de la confusión. ¿Qué es lo más extraño que viste? Bueno, yo he visto desde flotillas de objetos, allá en Tepoztlán, donde llevo más de 27 años observando con telescopios, con la intención de aprender a vigilar, aprender a saber qué se ve y qué no es normal en el cielo, dar las bases astronómicas. Y hay flotillas de objetos 70, 80. Y están los videos, incluso con rayos láser, le echabas el láser y le dabas a los objetos
con visión nocturna, otras decenas que no eran visibles al ojo humano, pero que cuando pasabas, estando el cúmulo de objetos, les querías iluminar con láser de uno a otro, y entre los huecos de objetos con luz propia, azulosa, iluminabas a uno que no estaba, o sea, le pegaba a uno que era opaco, pues. Y esto está en los videos, está en las amplificaciones. Durante un evento fue 15 minutos en lo que tardó en atravesar el cielo, otro fue 17 minutos y llegó a un lugar donde se acumularon todos los objetos que iban en fila, se acumularon y ahí se quedaron hasta que llegó una nube, ahí se quedaron, hasta que una nube llegó a los 10, 15 minutos y ya los dejamos de ver. Pero sí he visto cosas extrañas, muy, muy extrañas. Una vez así me acosté, estaba haciendo ejercicio en un parque y me acosté y cayó una estrella fugaz así en cenit. Dije, qué maravilla, una fugaz. Y luego otra así, y luego otra así. Yo me quedé, ¿qué es eso? ¿Tres fugaces así, así y así? ¿O es algo más? Y siempre me quedé con esa duda, ¿no? Bien sabía de joven que a los satélites no les da la luz a medianoche, porque a medianoche están del lado contrario al sol. Entonces, en el atardecer o amanecer les alcanza a dar la luz del sol. Como un avión que va muy alto en el atardecer, todavía brilla, mientras aquí ya... Entonces, a medianoche ver objetos en triángulo muy, muy elevados y muy, muy lento, a una velocidad distinta a los satélites, son las cosas que... Y tengo más, y tengo más, ¿En pero telescopio viste algo alguna en vez? telescopios también, desde luego. También, desde luego, hemos visto objetos muy extraños en telescopios. Han quedado en las videocámaras con gran potencia, sus trayectorias. Es fascinante para mí el abrirte a la investigación. Esa es la ganancia. Todo se pierde cuando los cierres y dices, no, eso no. ¿Por qué no? Decía la mamá de Stephen Hawking, hay que pensar y hay que pensar de todo. ¿Por qué evitar pensar cualquier cosa y que todo es posible? Si me dices que algo no es posible en el universo, entonces explícame por qué sí es posible la vida, por qué existimos, por qué somos el máximo misterio de la ciencia y al mismo tiempo el máximo milagro de la teología. Somos nosotros mismos el fenómeno vital. ¿Por qué cerrarse a... O sea, esa es la ganancia al investigar. Somos ciudadanos del cosmos. Es más difícil discutir la existencia de civilizaciones extraterrestres que discutir si esas civilizaciones realmente nos visitan. ¿Vos pensás que nos visitan? Yo pienso que nos han visitado en innumerables ocasiones y que ahora de una u otra forma también soy de los que pienso como la tendencia de los militares y científicos modernos, o sea, de esta era del fenómeno ovni, digamos que empieza con Kenneth Arnold, cuando empieza a reportar en Monte Rainier los Flying Saucers y viene la era espacial y todo eso. Yo pienso que sí, sí nos siguen visitando y cada vez es más. ¿Nos comunicamos ya con ellos o vamos a poder comunicarnos? Algunos afirman haberse comunicado, incluso haber hecho tratos con los gobiernos, y está la posibilidad de que así sea. Y deben de existir ya diversos métodos de comunicación. Entonces ahí, para pisar en firme, podemos hablar del proyecto SETI, cómo contratan a primatólogos expertos en cetáceos, delfines, ballenas, en aves, para tratar de dilucidar un lenguaje común, que puede ser la misma luz, los mismos colores. El proyecto SETI, para quien no lo sepa, es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, a través de la frecuencia de los A través de radiotelescopios. métodos tecnológicos, buscando a civilizaciones que nos demuestran que tienen una tecnología como la nuestra o superior. Y que han encontrado ya muchas señales que no saben qué es. Bueno, está tomando mucha fuerza la señal WOW. Dicen que es mucho más grande de lo que se esperaba, esta que se presentó En desde el el telescopio Big 77. Ear en el 77. Sí. ¿Sí? Entonces, esa señal que nunca se volvió a repetir, ahora nuevos análisis dicen que es muchísimo más potente de lo que se había pensado. Entonces, hay fenómenos, hay otro fenómeno de la nave Voyager 1 que se habría regresado, en vez de ir más adelante en su trayectoria, que se había regresado, y no entendían si era un problema relativista entre los relojes de Tierra y nave, pero después resultó que la telemetría mostraba que sí, efectivamente la nave, como si se hubiera detenido, por un momento no avanzó la Voyager 1. Son fenómenos muy, muy,
muy extraños que están ahí los determinados indicios de tecnología, ¿no? O sea, hay antecedentes considerables. Y para mí esa es la ganancia, investigar, insisto, ser ciudadanos del cosmos, ser comunes a nosotros y ellos. Última pregunta que ya está súper De esta interesante, pero sesión. larguísimo. Sí, la verdad que está para seguir y seguir y seguir. También hablabas de Tepoztlán. Vos haces encuentros ahí, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo Sí, que se bueno, me logra? voy con telescopios, con binoculares, con equipos de visión nocturna a practicar la observación astronómica, identificación de planetas, estrellas, constelaciones y a partir de eso familiarizarte para que te vayas volviendo experto en Skywatcher, en vigilante del cielo. ¿Y por qué en Tepoztlán? Bueno, Tepoztlán se me facilita por varias cosas, por su proximidad, pero sobre todo porque es un punto caliente muy energético. Por ejemplo, muy poca gente sabe que el Cerro del Teposteco, que no es el más alto de todos, pero que ahí donde pusieron la pirámide, es el que tiene mayor concentración de todos los metales posibles de este planeta. Tiene una riqueza de metales de los más diversos ahí en el Teposteco. Se habla de que se comunican los cerros con los cerros, pueden ser fenómenos electromagnéticos, pero de objetos que entran y salen, ahí están los videos, existen. Y la presencia suele ser continua. Si conozco experiencias de segunda mano de personalidades de nivel mundial que han tenido encuentros con seres allá en el Teposteco. Hablan de una ciudad intraterrena, ¿no? También al igual que allá en el Uritorco, donde hablábamos Exactamente. allá de Capilla del Monte, el Monte Erx, la ciudad de Erx y también de Monte Shasta, donde abajo estaría también la ciudad de San Germán y la pirámide, el Shangri-La, el Shambhala. Es posible todo eso. Hay crónicas milenarias, muy legendarias, pero también muy sólidas, de que algunos prefirieron vivir adentro de la Tierra. Todo esto que decimos, todo lo que estuvimos hablando durante esta entrevista, que para mí fue fantástica, que hablamos de objetos que acompañan naves, hablamos de seres vivos en la luna, hablamos de retroingeniería. Hablamos de objetos acompañando o siendo videograbados por nuestras tecnologías y nuestros satélites y estaciones internacionales, espaciales. Hablamos de seres que parecen ángeles. Hablamos de objetos caídos, de retroingeniería, creo que ya lo dije. Ahora estamos hablando de ciudades intraterrenas. Todo puede ser real, todo puede ser posible y convivir. Y más. Hay científicos como el sabio francés Serge Renoir de la Ferrière que señala y afirma como médico, como psicólogo, él estudió 5 carreras, se fue al mundo oriental, allá al Tíbet, con los rishis, con los brahmanes, metió la ciencia yoga, metió una nueva visión de esta era de Acuario, de la era de la ciencia, y señala que estaríamos sorprendidos si supiéramos todos los cuerpos psíquicos inimaginables de todos los seres que pueblan el universo en distintos planos, que este es solo un plano espacio-temporal tridimensional de luz fría, o sea, la luz cuando se enfría se hace materia, y cuando hay materia hay gravitación, pero que hay otros niveles que son mentales, álmicos o espirituales, propiamente de un plano que la ciencia no tiene muy claro, pero que se sabe que hay algo ahí. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese fenómeno vital trascendental? ¿Es su existencia solo así? ¿O hay una mente cósmica, hay un orden supremo, hay una conexión con la mismísima expansión del universo? Nadie está hablando de exoespiritualidad, de si hay una rama común de seres del cosmos que puedan concebir el fenómeno vital como nosotros nos aproximamos vertiginosamente. Ya editamos el genoma, no solo lo leemos y lo escribimos, ya lo estamos editando, se están imprimiendo órganos en la Estación Espacial Internacional, con la inteligencia artificial vamos a avanzar en las 4 ramas, cómo conectarnos a las computadoras es lo que sigue. Por eso te digo, todo eso convive y más, Jorge Luis, y más. Veo que todo eso es altamente probable, todo lo que hablamos. Fernando Correa, amigo, gracias por toda la información que nos diste. Muchas gracias a ti por invitarme. Todos estos datos están, todos estos videos existen, todos los que plantean qué pruebas hay,
se van a sorprender buscando todos los videos que hay de NASA y ovnis. Y nos quedaron muchísimos temas afuera para seguir hablando. Y la gran pregunta que va a seguir ahí flotando y es si la NASA oculta el fenómeno y si lo oculta, ¿por qué lo hace? Gracias y hasta la próxima.